vamos a desarrollar el seminario correspondiente al tema número 42, familia Orthomyxoviridae, virus de la influenza A y B, enfermedad influenza H1N1 y virus de la parainfluenza. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción y tendremos de que en lo que es la presente investigación referente a la familia Orthomyxoviridae, virus de la influenza A y B, enfermedad de la influenza H1N1, esta es la causante de enfermedades respiratorias. Hay que destacar de que el virus del H1N1 este es conocido también como gripe porcina y existen tres tipos clasificados como A, B y C, los cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? También vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia del virus, destacando acontecimientos como el del siglo XX, en el cual ocurrieron 3 pandemias causadas por diferentes subtipos del virus de la influenza, entre otros acontecimientos que también vamos a mencionar a medida vayamos desarrollando lo que es el seminario. También vamos a tener de que la influenza puede ser indistinguible de las afecciones causadas por otros virus de las vías respiratorias, como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos el resfriado común, el CROP, la bronquitis, la neumonía vírica, entre otros. En cuanto a los virus de la parainfluenza, vamos a mencionar de que estos son ubicuos y producen enfermedades respiratorias frecuentes en personas de todas las edades. Estos son agentes importantes de infección del tracto respiratorio, tanto alto como bajo, en niños y adultos. Hay que mencionar de que particularmente los virus más comunes de la parainfluenza van a ser el 1 y el 3 y se sospecha que son los responsables del 15 al 20% de todas las enfermedades respiratorias no bacterianas que vayan a requerir una hospitalización más que todo en una edad temprana. Vamos a decir también de que la propagación viral puede prolongarse en niños con alteraciones de la función inmunitaria y adultos con neumonía crónica. Más adelante vamos a observar o hablar un poco acerca de la susceptibilidad. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a los objetivos. Tenemos como objetivo general describir aspectos importantes de la familia Orthomyxoviridae, virus de la influenza A y B, enfermedad H1N1 y de la parainfluenza, de manera que podamos conocer la implicación o el impacto que esta tiene en la salud de las personas en la actualidad, ¿no? Como objetivos específicos, detallar la historia y descripción del virus de la enfermedad H1N1 y la enfermedad de la parainfluenza con el objetivo de conocer el impacto y acción en la actualidad. Y también vamos a analizar aspectos epidemiológicos y patogénicos del virus de la influenza H1N1 y la enfermedad de la parainfluenza. Y por último vamos a detallar lo que son las manifestaciones clínicas y medidas tanto preventivas como de control de la influenza y parainfluenza. Ok, vamos a comenzar entonces con el desarrollo y comenzaremos con el virus de la influenza H1N1. Vamos a hablar acerca de su descripción. Entonces, cabe destacar en un primer lugar de que los virus de la influenza son un elemento muy importante que van a determinar la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades respiratorias. Vamos a distinguir que existen 3 tipos de virus de la influenza. Ya mencionaba A, B y C. En el caso del tipo A, estos tienen gran variabilidad antigénica y producen casi todos los casos de gripes epidémicas, comprendiendo 15 subtipos, de los cuales vamos a destacar el H1 y el H3, porque estos han causado epidemias extensas. Luego, en el caso del tipo B, rara vez lo vamos a asociar con epidemias regionales o diseminadas. Y ya en el caso del tipo C, guarda relación nada más con casos esporádicos o brotes pequeños. Entonces, al que le vamos a tomar como más enfoque es al tipo A. Si hablamos de lo que es su estructura y composición, el genoma de ARN monocatenario de polaridad negativa de los virus de la gripe A y B ocurren en 8 segmentos separados, a diferencia de lo que son los virus de la gripe C, que contienen 7 segmentos de ARN y carecen de un gen de neuraminidasa. Luego vamos a tener de que el virus va a depender de propiedades antigénicas de 2 proteínas estructurales que son estables, ¿no? Que son la nucleoproteína y la proteína de matriz. Entonces tendremos que los vibriones de la gripe suelen ser esféricos, como vemos aquí en la imagen ilustrada, y tienen un diámetro de 10 nanómetros, pero este puede variar de 80 a 120, aunque pueden manifestar una gran variación en su tamaño.
Vamos a tener entonces que los virus de la gripe contienen 9 proteínas estructurales. Ok, ¿cuáles van a ser esas proteínas? Bien, unas ya las mencionábamos. Bueno, tenemos la nucleoproteína, que se asocia al ARN viral con el objetivo de formar una estructura de ribonucleoproteína de 9 nanómetros de diámetro, la cual acepta una configuración helicoidal y forma una nucleocápside viral. Vamos a tener también 3 proteínas de gran tamaño, que es la PB1, la PB2 y la PA. Estas se unen al ARN viral, y este tipo de proteínas cabe mencionar que van a intervenir en la transcripción y replicación de ARN, que vamos a ver más adelante con la replicación viral. En el caso de la proteína de matriz, esta se abrevia M1, que también participa en lo que es la replicación. Esta forma una capa por debajo de la envoltura lipídica de los virus, y es importante en la morfogénesis de lo que es la partícula, ¿no? Y es también un componente principal del virus. Ahora, tendremos 2 glucoproteínas asociadas por el virus. Está la hemaglutinina, que se abrevia HA, y la neurominidasa, que se abrevia NA. Estas se van a insertar en la envoltura y están expuestas como espigas, que las vemos aquí, están expuestas como espigas en la superficie de la partícula. Estas 2 glucoproteínas de la superficie vamos a considerar que son antígenos importantes, debido a que determinan lo que es la variación antigénica de los virus, y también lo que es la inmunidad que vaya a tener el hospedador. Ahora, en el caso de la proteína hemaglutinina del virus de la gripe, fija lo que son partículas virales a las células susceptibles, y cabe mencionarte que es el principal antígeno contra el cual se dirigen los anticuerpos encargados de la defensa, de neutralizarlo. Entonces, algo que no debemos de pasar por alto es que la variabilidad de la hemaglutinina es la causa principal de la evolución continuada de nuevas cepas y epidemias de gripe. Esta proteína su nombre, hemaglutinina, deriva de la capacidad que tiene para aglutinar eritrocitos en ciertas situaciones. En el caso de la gripe H1N1, conocida en general como gripe porcina, no se produce principalmente por la cepa, tal como su nombre lo dice, H1N1, del virus de la influenza. Y este es un tipo de virus de la gripe A, y está dentro de una variedad de cepas de virus de la gripe que pueden causar gripes de temporada. Ahora bien, aquí podemos observar 2 imágenes. Tenemos una microfotografía electrónica de lo que es el virus de la gripe. Observamos aquí lo que son las glucoproteínas, y en este caso tenemos a la derecha, en la parte B, una vista ilustrada de lo que es el virus de la gripe, donde vamos a tener que las partículas de lo que es del virus tienen genomas segmentados, ¿no? Que constan de 7 a 8 moléculas de ARN, que ya les mencionaba, y cada una va a estar cubierta por proteínas de cápside que forman lo que es la nucleocápside helicoidal, que es las que están dentro del virus que vemos aquí. Estas son las nucleocápsides. También las glucoproteínas virales, que también ya las mencionamos, la hemaglutinina y la neurominidasa, que estas se proyectan como espigas, las vemos aquí de color como celeste, gris, y se proyectan a través de una envoltura lipídica, que es la que vemos en color amarillo. Entonces, esa sería la estructura o la parte general de lo que es el agente de los virus de la gripe. Ahora vamos a pasar a un poco de historia acerca de lo que es la enfermedad del H1N1. Ok, vamos a destacar el siglo XX, como les mencionaba, porque ocurrieron 3 pandemias por diferentes tipos de virus de la influenza A. En este caso vamos a comenzar con el año de 1918. Hubo una pandemia producida por el virus H1N1. Esta enfermedad, la enfermedad que causó, fue conocida como gripe española, de manera popular, ¿no? Esta se diseminó por todo el planeta y lamentablemente produjo millones de casos fatales. Entender lo que es la pandemia de 1918 y sus implicaciones para futuras pandemias requiere de una cuidadosa experimentación y profundo análisis histórico, debido a que la información que existe sobre esta pandemia es amplia. Ahora bien, en este contexto se destaca que la Primera Guerra Mundial produjo una gran cantidad de muertes,
pero se considera que la epidemia de la influenza fue responsable de 20 a 40 millones de muertos en menos de un año. Es decir, 2 a 4 veces más que el total de muertes que ocurrieron en 4 años de guerra. De hecho, según la bibliografía relata, se calcula de que un quinto de la población mundial que fue infectado, un 2 al 3% de ellos murieron lamentablemente. Por ello es considerado un acontecimiento muy histórico y muy importante en cuanto a lo que es los antecedentes del virus del H1N1. Luego tenemos la segunda pandemia del siglo XX producida por la cepa H2N2 en 1957. Esta fue denominada gripe asiática. Bien, esta pandemia afectó especialmente a niños, escolares, adolescentes y adultos jóvenes. Esta epidemia se reportó por primera vez en la provincia de Yunnan, en el sureste de China. Por ello, de ahí viene su nombre, ¿no? de gripe asiática, porque comenzó en el continente asiático. Entonces, las ciudades costeras de los Estados Unidos sufrieron sus consecuencias en verano. De Asia se extendió a India y luego a Australia, y en España entró en el norte del país, infectando a un tercio de la población. En este caso, la cantidad de muertes fue en torno a 1.100.000 personas a nivel mundial. 116.000 de ellas fueron estadounidenses. Ahora, en el caso de la tercera pandemia, en 1968, esta fue causada por el virus, la cepa H3N3. Sin embargo, ninguna de esas cepas pandémicas poseía la mutación en el sitio de clivaje de lo que es la hemaglutinina A. Entonces, a consecuencia de la introducción del virus de la influenza en Hong Kong, en dos poblaciones susceptibles y distintas en Tailandia y zonas del Canal del Panamá, surgió lo que es al mes un brote epidémico de esta enfermedad. Entonces, por ello, la tenemos como acontecimiento en el año de 1968. Luego tenemos en 2009 a la actualidad. Actualmente los virus de la influenza H1N1 están relacionados con los virus pandémicos de 2009, ¿no? Estos aparecieron en este año, en la primavera. La pandemia de H1N1 en este caso se caracterizó por la aparición de un nuevo virus, para el cual muchas personas no tenían ningún tipo de inmunidad preexistente, porque era un nuevo brote, ¿no? Entonces causó muchos de estos brotes extensos de la enfermedad en los meses de verano en muchos países a niveles muy altos de la enfermedad, también en los meses de invierno. Esto produjo una alerta mundial, ya que se esperaba desde hace años una nueva cepa pandémica de la influenza, probablemente de origen aviar. Entonces, el nuevo virus emergente fue puesto a diversas pruebas de laboratorio. Entre estos fue aislado en cultivos y fue estudiado, ¿no? Se observó que en su estructura genómica era diferente a los demás virus de la influenza A que eran conocidos hasta ese momento, ¿no? Y contenía genes virales de origen porcino, aviar y humano, de esos tres tipos. En este caso, las muertes asociadas al virus de la influenza A, H1N1, en el mundo desde el comienzo de la pandemia 2009 hasta 2010 ascendieron a menos de 18.311 casos. En el caso de los estudios o los antecedentes que actualmente tenemos, se dice que en la semana epidemiológica número 17 del 20 de abril de 2009 se registró un gran aumento del número de casos para esa época del año. De ellos, un elevado porcentaje correspondió a la nueva cepa de H1N1 que circuló junto con distintos subtipos de lo que es la influenza. Bien, tenemos aquí un cuadro en donde vemos el año de pandemia y el subtipo de gripe que circuló. En este caso, destacamos en 1918, ¿no? La cepa H1N1. Tenemos algunas imágenes alusivas a cómo las personas tenían que afrontar este nuevo virus que venía a modificar de alguna forma lo que es su vida, ¿no? Porque muchos de ellos comenzaron a utilizar las mascarillas protectoras, igual la que mencionábamos en 1957, la gripe asiática,
En 1977 ocurrió nuevamente un brote de H1N1, pero a nivel de Rusia, que es un país sumamente grande, como sabemos, ¿no? Y en 2009 H1N1, la gripe porcina, que aquí es como la más reciente pandemia que tenemos en este siglo, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, ahora vamos a pasar un poco a la descripción de la enfermedad de lo que es influenza, ¿no? Tenemos de que esta es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Es decir, puede actuar sobre vías respiratorias superiores e inferiores. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, de dolores, de cefalea, de tos, etc. Esa tos suele ser intensa y muy duradera. Entonces, las demás manifestaciones por lo común son de curso limitado y el paciente se restablece en términos de 2 a 7 días. Puede verse también afectado cualquier grupo de edad, aunque unos corren más riesgos que otros, como por ejemplo las personas con mayor riesgo de enfermedad grave pueden ser las embarazadas, los menores de 5 años, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos. En general vamos a reconocer de que la enfermedad podemos distinguirla por características epidemiológicas. Desde el punto de vista clínico, la influenza puede ser indistinguible de lo que son las afecciones causadas por otros virus de las vías respiratorias que mencionábamos anteriormente, como el resfriado común, lo que es la bronquitis, la neumonía, el CROP, entre otras enfermedades respiratorias, ¿no? También vamos a poder podemos describir de que las manifestaciones digestivas pueden hacerse presentes en este tipo de virus, pero son poco comunes, más que todo se llegan a observar en niños. También debemos de destacar que la influenza es importante por la rigidez con la que evolucionan las epidemias, así como también la morbilidad y lo que son la gravedad de las complicaciones, en particular las neumonías víricas y bacterianas. Además, la aparición en seres humanos de lo que es el virus de la influenza con nuevas proteínas de superficie pueden ocasionar pandemias que se convierten en emergencias sanitarias en todo el mundo. Por ello es muy importante conocer este virus, debido a que probablemente como futuros médicos tengamos que tratar a muchas personas con lo que es la influenza, ya sea una endemia o incluso epidemias. Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de la epidemiología de esta enfermedad, de lo que es este virus. Ok, en este caso vamos a destacar de que las cepas de virus de la gripe A se clasifican en función de 4 características. Primero, su tipo, sabemos que es tipo A. Segundo, lugar de aislamiento. Tercero, fecha y primer aislamiento. Y cuarto, el antígeno que ya habíamos mencionado, que es la hemaglutinina y la neurominidasa. Ahora bien, los cambios antigénicos menores resultantes de la mutación de los genes de las proteínas que mencionábamos se van a denominar, o más bien este proceso se denomina deriva antigénica. Este proceso sucede, según la bibliografía, cada 2 o 3 años y provoca brotes ya sean locales de infecciones por el virus de la gripe A y B. Los cambios antigénicos mayores se denominan salto antigénico. Estos se deben a la reorganización del genoma de distintas cepas, incluidas la de los animales. Este proceso solamente sucede con el virus de la gripe A específicamente, y con frecuencia estos cambios aparecen relacionados con apariciones de pandemias. Bien, vamos a tener de que el virus de la influenza se encuentra en todo el mundo y causa brotes epidémicos anuales de intensidad variable. Se calcula que las epidemias anuales de gripe estacional producen de 3 a 5 millones de casos de la enfermedad. Bien, algo que debemos de destacar es que durante lo que son las epidemias anuales de la influenza, los casos más graves y las disfunciones se producen principalmente en aquellos pacientes más susceptibles, que ya vamos a hablar un poco de la susceptibilidad, pero adelantando un poco ya mencionábamos que es aquellos pacientes de la tercera edad, personas debilitadas, inmunodeprimidas, en personas con enfermedades crónicas, etc., ¿no? Entonces, la porción
o mejor dicho, aquella proporción total de difusiones por neumonía e influenza por arriba del número previsto para la época del año varía y depende del tipo de virus prevalente. Habíamos mencionado que se afecta más que todo a esas personas susceptibles, ¿no? Sin embargo, en la pandemia de 1918, las tasas de mortalidad más altas se observaron en aquellos adultos jóvenes. Entonces, vamos a decir de que la incidencia de la gripe tiende a alcanzar su máximo durante el invierno y debe existir una cadena interpersonal continua de transmisión para que se mantenga el microorganismo entre lo que es la epidemia. Vamos a tener también de que se puede detectar algún tipo de actividad viral en grandes centros de población durante cada año, lo que indica que el virus se mantiene endémico en la población y produce algunas infecciones asintomáticas o leves, o puede producir lo que es la influenza temporada que conocemos, ¿no? Bien, lo que es la infección por el virus de la influenza es tan común que solo se puede estimar la cantidad de personas infectadas en cada temporada. Estas estimaciones estadísticas tienen bases en lo que son las tasas de hospitalizaciones por lo que es la influenza. Lo que son estas estimaciones para la cantidad de casos de infección luego van a ser divididas por el censo demográfico para estimar lo que es la incidencia estacional o lo que es el índice de ataque que tiene la influenza. Si bien las características epidemiológicas de la influenza en los países industrializados los conocemos bien, ¿no? por el monitoreo que estos tienen y la gran tecnología que abarcan, en la información sobre esta enfermedad en países en desarrollo como el nuestro es mínima, por ello mismo, ¿no? Que nuestros recursos no son tan avanzados como los que se tienen en estas poblaciones. Además de que el caso de la epidemiología que llega a tener la influenza en estos lugares. Normalmente se lleva a cabo un control exhaustivo de lo que son los brotes de la gripe A y la gripe B con el propósito de identificar las cepas nuevas que deberían de incluirse en las vacunas. La prevalencia de lo que es una cepa concreta de lo que son los virus de la gripe A y B varía cada año y refleja una desprotección en la parte inmunológica de la población en el momento de que se vaya a dar este tipo de brote, ¿no? Entonces, la vigilancia también se tiene que extender a las poblaciones animales a causa de las posibles presencias de cepas recombinantes con lo que es el virus de la gripe A. Bien, vamos ahora a pasar a hablar un poco acerca de la distribución que tiene la influenza. Ok, vamos a tener de que la gripe es una enfermedad de distribución mundial, ya lo mencionábamos. Entonces, esta se presenta con preferencia en las épocas invernales de los países de clima templado entre los meses de octubre y marzo en el hemisferio norte. Ahora bien, si bien entonces hablamos de países tropicales, el nuestro pertenece a este tipo de países y muchos que se encuentran en nuestra región, la bibliografía señala de que la enfermedad puede presentarse incluso durante todo el año en estos sitios y puede presentarse rara vez en pandemias. En este caso, las epidemias se dan de manera casi anual, así como brotes localizados y casos esporádicos. Las tasas de ataque clínico durante las epidemias varían en porcentajes de 10 a 20% en una comunidad general y pueden llegar hasta un 50% en grupos de poblaciones cerradas, como por ejemplo aquellas comunidades como asilos, escuelas, etc., ¿no? Entonces, en las epidemias la infección afecta principalmente a escolares y ese brote lo vamos a identificar ¿cómo? A través de un absentismo escolar, así como también laboral, debido a que los escolares pueden llegar a infectar a los miembros de su familia. También puede identificarse los brotes por el número de visitas a urgencias que tienen los pacientes con el cuadro clínico, propio de lo que es la influenza, ¿no? Hay también epidemias de gripe casi que cada año, ocasionadas principalmente por el virus tipo A y ocasionalmente por tipo B o ambos. En las zonas templadas las epidemias tienden a aparecer en el invierno, que mencionábamos ya anteriormente, y también se observan a menudo en estaciones de lluvia,
Y bueno, pueden presentarse sus brotes esporádicos en cualquier mes del año. En cuanto al reservorio, tendremos que los seres humanos son el reservorio principal. Tenemos también los reservorios en aves y mamíferos como cerdos. Estos son fuentes probables de nuevos subtipos humanos. Bien, entonces si hablamos un poco acerca de esto, vamos a decir de que el reservorio principal del virus de la influenza A van a ser aves acuáticas. ¿Como cuáles? Como los gansos, los cisnes y gaviotas, que estos normalmente son aves que migran, ¿no? Entonces, las aves domésticas como las gallinas, los pavos, los gansos, entonces estas aves domésticas si entran en contacto con esas aves migratorias o sus deposiciones son enlaces mediante el cual el virus puede pasar y lo que hace es que genera una infección intestinal subclínica y pasa a ser una infección avirulenta del tracto respiratorio de esas aves de corral. Entonces, la infección pasa de ave a ave al mismo tiempo que ocurren mutaciones sucesivas en lo que es la fragmentación de lo que es la proteasa, que es precursor del HA, de la proteína HA que mencionábamos, ¿no? Entonces, esto es fundamental para la efectividad del virus, ya que esa proteína HA, que es la hemaglutinina, solo puede ser fragmentada por una proteasa en el tracto respiratorio, pero luego de un incremento importante de lo que son los residuos básicos de la molécula, esta hemaglutinina puede ser fragmentada por una proteasa bastante distribuida en los tejidos y esto le permite al virus replicarse a lo largo de lo que es todo el cuerpo, aumentando su virulencia y patogenicidad en el caso del ave, ¿no? En el ave de corral. Al llegar hasta este punto, el virus va a ser capaz de saltar desde las aves hasta los mamíferos y multiplicarse más que todo en humanos, ¿no? Que están en contacto con estas aves de corral. Bien, entonces aquí tenemos el esquema, como las aves y en el caso de lo que es la gripe aviar y el cerdo en la gripe porcina, que pueden ser reservorios y el humano en lo que es la influenza humana, ¿no? Entonces, estos pueden transmitirse hacia él. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener esa transmisión? Vamos a decir de que hasta el momento, bueno, lo que es el virus de H1N1, vamos a tener tres como principales, ¿no? La gripe aviar, la gripe humana y la gripe porcina. Hasta el momento, lo que son las cepas de las pandemias humanas se han reagrupado entre virus de la gripe aviar y la gripe humana. Las pruebas respaldan el modelo de que, en este caso, los cerdos hacen a veces desconductos mezcladores para un reagrupamiento debido a que las células de él contienen receptores reconocidos tanto por virus humanos como por virus aviares, los virus de las aves. Entonces vamos a tener de que en el caso de la gripe porcina, el cerdo puede recombinar los tres virus y producir una nueva cepa, entonces por sus células recombinantes, ¿no? Entonces esa se transmite por vía aérea hacia una persona que está en contacto, un humano que esté en contacto con el cerdo, y esto lo transmite este humano a otros seres humanos. La transmisión, cabe destacar de que por comer carne de cerdo cocida no tiene algún tipo de riesgo, más que todo por nivel de vía aérea. Entonces, ¿cómo se va a dar la transmisión de humanos, de un humano a otro humano? Bien, como todas las gripes, la ocasionada por lo que es el virus de la influenza H1N1, esta se va a transmitir por vía aérea o respiratoria a través de gotas de saliva o la mucosidad de personas enfermas, las cuales al estornudar, al toser sin cubrirse de manera adecuada, estos van a dejar el virus en el aire o en sus manos, si es que utiliza la mano para taparse y no se lava, entonces luego toca diferentes objetos infectándolos. Entonces, por lo anterior, podemos decir de que existen dos formas principales para contraer el virus de la influenza. En primer lugar, transmisión de persona a persona a través de las gotas, las gotículas de saliva ¿qué hace el paciente, ¿no? El paciente infectado al estornudar.
en una persona que esté cerca, más que todo a menos de 2 metros. Y el segundo es la transmisión por contacto con objetos contaminados, entonces donde las personas que tienen esta gripe pueden contaminar los objetos a su alrededor cuando tosen, estornudan, y por ello esas secreciones quedan en los objetos, las cuales otras personas tocan, y luego esta persona que no está infectada pero tocó el objeto que infectó a la otra persona con la gripe, luego se toca la cara, los ojos, la boca, la nariz, entonces le está permitiendo, mejor dicho, lo que es la entrada de los virus, ¿no? Entonces, por ello vamos a decir de que puede existir esa transmisión por contacto de objetos contaminados. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el periodo de incubación. Sabemos que es el tiempo desde la exposición de una persona al virus de la influenza hasta el comienzo de los síntomas. En este caso, el periodo de incubación es breve, por lo general, por lo regular vamos a tener que es de 1 a 3 días. Posterior a ese tiempo vamos a observar lo que es el cuadro clínico específico propio de una influenza, de una gripe, en el paciente y vamos a poder hacer un diagnóstico de la misma, ¿no? Ahora bien, en el caso del periodo de transmisibilidad, vamos a tener que probablemente es de 3 a 5 días desde la aparición del cuadro clínico, en el caso de los adultos, y puede llegar a 7 días en el caso de los niños con corta edad. Algo que también podemos destacar en esta parte es que las personas con influenza son más contagiosas en los primeros 3 a 4 días después de la aparición de la enfermedad. Algunos adultos sanos pueden contagiar a los demás desde el primer día antes de que se manifiesten los síntomas. Por lo que podemos decir de que algunas personas pueden estar infectadas por el virus de la influenza y no presentar síntomas, es decir, ser asintomáticas, pero de todos modos pueden propagar lo que es el virus. Y los niños, ¿no?, que con un sistema inmunitario debilitado pueden causar contagios por un tiempo más prolongado. Así que hay que tomar en cuenta eso. Ahora bien, en el caso de la susceptibilidad, que hemos venido hablando un poco acerca de ella, tendremos de que las dimensiones y las repercusiones relativas de las epidemias y pandemias dependen del grado de inmunidad protectora de la población, la virulencia de la cepa, el grado de variación antigénica de los nuevos virus y el número de infecciones previas. Entonces, la infección confiere una inmunidad contra variantes antigénicas específicas del virus infectantes. También lo que es la duración y el alcance de la inmunidad, que va a depender del grado de semejanza antigénica entre los virus que confieren dicha inmunidad. Cualquiera puede contraer lo que es el virus de la influenza, incluso las personas sanas, y los problemas de salud graves a causa de la influenza pueden surgir en cualquier edad. Sin embargo, algunas personas tienen un alto riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza si se enferman, ¿no? Entonces, estas son personas de la tercera edad, personas con ciertas afecciones crónicas como el asma, diabetes, enfermedades cardíacas, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, etc. Ahora bien, en pandemias, la aparición de lo que es un nuevo subtipo, cuando hablamos de una pandemia normalmente es eso, es una aparición de un nuevo subtipo, en donde la población normalmente no está como preparada inmunológicamente para poder combatir ese nuevo brote, ¿no? Entonces, en estas pandemias podemos decir de que entonces toda la población es susceptible desde el punto de vista inmunitario, tanto niños como adultos son igualmente susceptibles, salvo aquellos que ya hayan vivido pandemias previas causadas por un subtipo similar al que está surgiendo o al brote que se tiene en esa pandemia, ¿no? También las vacunas, estas confieren cierta protección debido a que producen respuestas serológicas específicas contra los subtipos de virus utilizados para prepararlas, y estas desencadenan respuestas de refuerzos contra lo que son las cepas afines que hayan infectado a un individuo con anterioridad. Ahora bien, en el caso de la patogenia, vamos a tener desde que en un inicio el virus de la gripe establece una infección local de las vías respiratorias superiores, la nariz, la cavidad nasal, la boca, la garganta, la faringe y la laringe, ¿no? Para hacer esto, en primer lugar, el virus se une y destruye lo que son las células secretoras de la mucosidad,
las células ciliadas y otras células epiteliales, lo que va a producir una eliminación o una abolición de lo que es el sistema de defensa de la persona. En este caso, la glucoproteína del virus neurominidasa facilita lo que es el desarrollo de la infección, incidiendo en lo que son residuos de ácido ciálico, de lo que es la mucosidad, para poder acceder al tejido. La liberación referente del virus a la superficie apical de las células epiteliales y en el pulmón va a facilitar su diseminación intercelular, ¿no? Si el virus se extiende hasta las vías respiratorias inferiores, que sabemos que son los pulmones, los bronquios, bronquiolos y alveolos, la infección puede provocar una descamación grave del epitelio y alcanzar lo que es la membrana basal, causando diversos tipos de afecciones. Entonces, algo que también debemos de destacar es que además de alterar las defensas mucociliares de las vías respiratorias, la infección de la gripe facilita la adhesión de bacterias a las células epiteliales. Es decir, la neumonía puede surgir como resultado de la patogenia vírica o la infección o lo que es una infección bacteriana secundaria, también por ello mismo. Entonces, tenemos aquí, en este caso, en esta imagen podemos observar un poco un esquema acerca de lo que resume todo lo que acabamos de mencionar resumidamente. Bien, el virus de lo que es la influenza entra por las vías respiratorias superiores, ¿no? Afecta en primer lugar aquí. Entonces va a haber esa inoculación de virus por aerosoles, la vía aérea que mencionábamos, que es la forma de transmisión que estos tienen. Sucede una replicación en las vías respiratorias. Esto causa una descamación de las células secretoras y de lo que es de mucosidad y las ciliadas. Y aquí vamos a tener actuando el interferón. Este se induce. Vamos a destacar de que los síntomas sistémicos se deben a la respuesta de este interferón a las citocinas de lo que es el virus, ¿no? Los síntomas locales se deben entonces a los daños a esas células epiteliales, ciliadas y secretoras y lo que es la mucosidad, ¿no? Que mencionábamos de la descamación. El interferón y las respuestas inmunitarias mediadas por las células, en este caso podemos mencionar a los linfocitos T, entre otros, estos son importantes para la resolución inmunitaria y para una inmunopatogenicidad. Si el virus atraviesa estas barreras inmunitarias, inmunológicas, se produce lo que es un síndrome gripal. Las personas infectadas están predispuestas a una infección bacteriana secundaria que tenemos acá. Esto ya habíamos mencionado que es debido a esa pérdida de las barreras naturales y a la puesta al descubierto de los puntos de unión de las células epiteliales. Bien, en este caso, en cuanto a la respuesta inmunitaria, los anticuerpos son importantes para lo que es una futura protección contra lo que es la infección y son específicos contra epítopos concretos de lo que son las proteínas de hemaglutinina y lo que es la neurominidasa. Ok, vamos ahora a pasar al cuadro clínico. En el caso del cuadro clínico vamos a comenzar un poco hablando de la replicación viral. La replicación viral básicamente es un proceso de multiplicación de las partículas virales en el interior de las células hospedadoras. Entonces, el virus, ¿qué va a hacer? En este caso, él entra por endocitosis a esta célula hospedadora y comienza con la unión de la hemaglutinina al ácido ciálico que mencionábamos anteriormente, de las glucoproteínas de superficie celular. Ahora, el virus de la gripe es fagocitado y se funde con la membrana de la vesícula y vamos a tener un canal de protones creados por las proteínas M2 que favorece la acidificación del contenido de la envoltura e interrumpe que haya una interacción entre las proteínas M1, que es las proteínas de matriz de la membrana, y lo que es la neuroproteína, para permitir una pérdida de la envoltura, que sería el paso número 2, pérdida de esa envoltura. Ahora bien, tenemos luego dentro del núcleo que el nucleocápside de este virus de la gripe viaja
hasta este mismo, hasta el núcleo, ¿no? Donde se transcribe, pasa lo que es la transcripción, en ARN mensajero. A diferencia de la mayoría de virus, con lo que es el ácido ribonucleico, la transcripción y la replicación se van a dar en el núcleo. Eso es muy característico en lo que es en los virus de la influenza. Ahora bien, entonces en el núcleo vamos a tener esa replicación y esa transcripción. Y para ello entran en función el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Estos para formar proteínas que el virus requiere para poder replicarse y subsistir. También habrá una síntesis proteica. Entonces vamos a tener luego la replicación. En el caso de la replicación, la hemaglutinina y la neurominidasa se transportan hacia lo que es la superficie celular y se fabrica un molde de sentido positivo para cada segmento del ARN. Y lo que hace es que los segmentos del genoma se unen a la polimerasa y a las proteínas NP para formar nucleocápsides y a la proteína NS2. Bueno, esta proteína lo que hace es que facilita el transporte del ribonucleocápside al hablar de lo que es el interior del citoplasma, ¿no? Que es donde se da la interacción de la proteína M1, la cual es la que va a revestir a las secciones de la membrana plasmática que contienen las M2. También va a tener en este caso a la hemaglutinina y la neurominidasa. Luego, en este proceso, vamos a tener un ensamblaje, que es el paso 6, en donde los segmentos de la nucleocápside se forman y se unen. ¿A qué se unen? Se unen a la membrana revestida de las proteínas M1 que contienen la M2 y las glucoproteínas hemaglutinina y neurominidasa, que es la que mencionábamos en el paso 5, ¿no? Ahora bien, el virus abandona a lo que es la célula por un proceso de gemación como consecuencia de una inserción preferencial de la hemaglutinina en esta membrana. El virus se libera aproximadamente en 8 horas después de lo que es la infección. Entonces, y ahí tendríamos ya la replicación de este virus. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas específicas. Y dependiendo del grado de inmunidad lo que es la cepa del virus infectante y de otros factores, la infección puede ser asintomática o puede ser grave. La gripe sabemos que ataca principalmente a las vías respiratorias superiores, ya lo mencionábamos en la patología. Y este conlleva un riesgo importante para los adultos de edad avanzada, pacientes muy pequeños, incluso personas fumadoras también, y algunas personas con trastornos médicos, enfermedades crónicas, que, bueno, ya hemos venido mencionando todo esto, ¿no? Entonces ellos van a ser más propensos a padecer un cuadro más grave o más manifestaciones clínicas más graves de lo que es el virus de la influenza. Entonces, tras el periodo de incubación, el síndrome gripal va a empezar ¿con qué? Va a empezar con un malestar. Ese malestar normalmente es una cefalea que dura horas y ese malestar va a ir seguido con aparición de una fiebre súbita, de escalofríos, de mialgias, también va a haber una pérdida del apetito por parte del paciente y una tos que normalmente es no productiva, es decir, el paciente va a tener una tos que se produce sin expectoración. Ahora bien, la fiebre se mantiene a lo largo de un periodo comprendido entre 3 a 8 días, o a menos que se produzca una complicación. La recuperación se completa en un plazo de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, pero sí, no se presenta ninguna complicación, ¿verdad? Ahora bien, la gripe en niños pequeños, específicamente aquellos niños menores de 3 años, se parece a otras, a otro tipo de gripes, ¿no? O otras infecciones graves de las vías respiratorias, como por ejemplo la bronquitis, el CROP, también vómitos, los vómitos pueden estar presentes, puede haber una otitis, así como también en el caso de las fiebres en los niños puede llegar a ser bastante grave porque puede evolucionar a convulsiones de tipo febril, ¿no? Entonces,
es muy importante que tomemos en cuenta esto. Ahora bien, en cuanto a lo que son los síntomas, son muy parecidos a los de la gripe común, mas sin embargo estos tienen ciertas diferencias. ¿Cuáles van a ser? En el caso de la fiebre, en la gripe común no llega a 39 grados centígrados, y en el caso de la gripe H1N1, su inicio súbito es a 39 grados centígrados. Entonces, vamos a tener mayor fiebre en la influenza H1N1. En el caso del dolor de cabeza, en la gripe común es de menor intensidad y en la gripe H1N1 es intenso. Por ello mencionábamos que esa es un dolor intenso, un malestar que puede durar horas. También hay escalofríos, que son más frecuentes en la gripe H1N1, en la gripe común son esporádicos. El cansancio en la gripe H1N1 es extremo, en la gripe común es moderado. El dolor de garganta es más pronunciado en la gripe común y leve en la H1N1. La tos es menos intensa en la gripe común, seca y continua en la H1N1, y el moqueo es fuerte con congestión en la gripe común y es poco en la H1N1. En el caso de los dolores musculares, la gripe H1N1 tiene dolores intensos y el ardor de los ojos también es intenso. Entonces, el cuadro de lo que es la influenza va a ser mucho más como pronunciado, mucho más grave, podemos decir, que una gripe común. Entonces podemos identificarlo gracias a esas diferencias. Entonces es muy importante que conozcamos esas manifestaciones clínicas para poder llegar a lo que es el diagnóstico de la influenza, en este caso H1N1, y poder tratar al paciente de la mejor manera, no solo tratando los síntomas, sino la causa. Buen día, soy Catherine Tatiana Martínez García y vamos a continuar hablando acerca del diagnóstico de laboratorio. Recordando que las manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias virales se van a producir por muchos virus diferentes. Y es por ello que el diagnóstico de la gripe se va a basar en la identificación de los antígenos virales o en este caso del ácido nucleico viral presente en las muestras. También vamos a tener lo que es el aislamiento del virus o la demostración de una respuesta inmunitaria específica por el paciente. En primer lugar, vamos a tener lo que es la prueba de ELISA, que esta es recomendable al nivel hospitalario o en atención primaria para decidir lo que son las intervenciones con antivirales específicos o como control de infecciones para aislamiento respiratorio del paciente. Estas técnicas generalmente son sencillas porque no necesitan de un equipamiento sofisticado. Lo que sucede con ellas es que no proporcionan información antigénica de las cepas. Y en segundo lugar tenemos lo que es los lavados o aspirados nasofaringeos, que estos tienen un mayor contenido celular que los hisopados siempre nasofaringeos. Y en el caso de los hisopados o lavados faringeos, de estos vamos a obtener sobre todo células epiteliales escamosas, pero lo que sucede con ellas es que estas no son convenientes para la detección directa del virus. Lo que sí se puede hacer en este caso es aislarlo en un cultivo. Bien, vamos a continuar con el diagnóstico diferencial. Recordando que como en cualquier otro abordaje clínico, en el caso de las infecciones respiratorias agudas graves, tanto en la inusitada como en la imprevista, en estas deberán ser consideradas las diversas posibilidades diagnósticas que nos puedan ayudar a obtener una conducta terapéutica adecuada. Para este diagnóstico diferencial, algunas patologías a tener en cuenta son, por ejemplo, las virosis asociadas con la infección respiratoria. Aquí vamos a tener lo que son los rinovirus, el coronavirus, la parainfluenza y los adenovirus. También están otras virosis como lo son el hantavirus, el dengue, el citomegalovirus y también las neumonías atípicas de Mycoplasma pneumoniae, de Clamidia pneumoniae, de Clamidia psittaci y también está la Coxiella burnetii. Seguimos con el tratamiento.
Para el tratamiento vamos a tener amantadina o rimantadina, que estos lo que van a hacer es atenuar los síntomas y van a disminuir el número de virus en las secreciones respiratorias. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Este se va a iniciar en las primeras 48 horas. Se va a administrar por un lapso de 3 a 5 días y la dosis en niños de 1 a 9 años de edad va a ser de 5 miligramos por kilogramo día fraccionado en 2 tomas. Y en el caso de los mayores de 9 años va a ser de 100 miligramos 2 veces al día, excepto si el peso es menor a 45 kilogramos, porque de ser así, entonces se van a utilizar las dosis que generalmente se utilizan para los niños de 1 a 9 años. También vamos a tener que las dosis las vamos a tener que reducir en personas de 65 años en adelante o que posean un deterioro de la función hepática o renal. También se debe evitar el uso de salicilatos en niños y esto es por la relación que existe con el síndrome de Reye. También es importante recalcar que debe vigilarse a los pacientes por si aparecen complicaciones bacterianas, ya que de ser así, solamente en el caso de que haya una complicación bacteriana se podrán administrar antibióticos. Complicaciones. Entre las complicaciones se van a encontrar 3 principales que serían la neumonía bacteriana, la miositis y el síndrome de Reye. También vamos a poder observar que el sistema nervioso central puede estar afectado. El virus de la gripe puede causar directamente una neumonía, aunque es más frecuente que favorezca una infección bacteriana secundaria que provoca una bronquitis o una neumonía. Y por último tenemos la hipoxia y neumonía bilateral, que esta se va a dar debido a los daños tisulares extensos provocados por una infección progresiva de virus de la gripe en los alveolos. Otra cosa a recalcar es que hablábamos de las infecciones bilaterales secundarias. Estas generalmente se deben a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, a Staphylococcus aureus y normalmente estas infecciones generan lo que es esputo, que suele tornarse purulento. Pronóstico. En general, las personas sanas se recuperan en 1 o 2 semanas posteriores al inicio de los síntomas de la infección por influenza con un tratamiento sintomático. Es decir, se basa en el alivio de los síntomas que serían hidratación, control de la fiebre y reposo. Pero también van a estar las personas que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones por la influenza. Estas van a tener también un riesgo mayor de ser hospitalizados y esto se va a deber principalmente a que el cuadro gripal que estas van a presentar será más severo y además de eso también se pueden presentar complicaciones como la bronquitis, neumonía, el fallo respiratorio y exacerbaciones de sus enfermedades previas que podrían ser, por ejemplo, la diabetes, el asma, enfermedades cardiovasculares o también pulmonares y por eso va a ser que van a necesitar de una monitorización médica. También están otros casos que es cuando la persona tendrá que ser ingresada, que esto va a ser en la gripe grave. Lo más adecuado es que se ingresen en la UCI para un mejor manejo y para así también poder monitorizar de una mejor manera la infección. Prevención y control. Cada año las autoridades nacionales de salud y la Organización Mundial de la Salud emiten ciertas recomendaciones detalladas para prevenir y controlar la gripe o la influenza. Las medidas preventivas, en primer lugar, serían instruir a la población y al personal de salud sobre los principios básicos de higiene personal, en especial sobre la transmisión al toser y estornudar sin protección, y también acerca de la transmisión de las manos a las mucosas. En segundo lugar, tenemos lo que es la inmunización activa con vacunas, que estas van a estar hechas de virus
vivos como inactivados y pueden conferir una protección contra lo que es la infección. Luego está el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Lo primero que se debe hacer es notificar a la autoridad local de salud, ya que la notificación de estos brotes o de los casos confirmados por el laboratorio van a ser útiles para lo que es la vigilancia epidemiológica. Luego, en segundo lugar, tenemos lo que es el aislamiento, que por lo general suele ser impráctico, ya que generalmente en casi todas las circunstancias no es útil debido a la demora en el diagnóstico. Aunque pueden haber ciertas excepciones, por ejemplo, salvo que se cuente con pruebas diagnósticas rápidas, y en las epidemias ante el excesivo número de casos, lo más recomendable es aislar a los pacientes en quienes se sospeche lo que es la influenza, en especial en lactantes y a los niños de corta edad. Lo que se hace es colocarlos en la misma sala, que esto se le conoce como la técnica de cohortes, durante los primeros 5 a 7 días de la enfermedad. Y en tercer lugar tenemos la protección de los contactos, que en esta lo que se hace es utilizar el tratamiento, que serían la amantadina y la rimantadina, ya que estos tienen una utilidad específica como agentes quimioprofilácticos antivíricos contra las cepas principalmente de tipo A, pero también pueden usarse inhibidores de la neuraminidasa para lo que es la influenza de tipo A y B. Y en cuarto lugar tenemos investigación de los contactos y de la fuente de infección, que esto realmente en este caso no tiene utilidad práctica. Y en último lugar tenemos un tratamiento específico. Luego están las medidas en caso de epidemia, que en estas los efectos graves se pueden mitigar en parte mediante lo que es la planificación y la educación para la salud eficaces, que estos se suelen dar más que todo con programas de vacunación organizados tanto a nivel local para pacientes de alto riesgo y también para los que los atienden. Es importante destacar que en este caso la vigilancia por parte de las autoridades de salud va a cobrar una gran relevancia respecto a la extensión y evolución de los brotes, así como de la notificación de las observaciones a la comunidad. Luego vamos a tener que el cierre de unas cuantas escuelas, que esto realmente no ha sido una medida muy eficaz en el control, porque generalmente, como recordamos también cuando, por ejemplo, con el COVID, estos se aplican ya un poco tarde y realmente se aplican por el índice de ausentismo, ya que los estudiantes, tanto como a veces cierto personal que labora en las escuelas, lo que hacen es que al escuchar sobre este tipo de epidemia, dejan de asistir. Entonces, por eso optan mejor por cerrar las escuelas. Y luego tenemos que los administradores de hospitales deben prever un aumento de la demanda de atención médica durante los periodos de epidemia, así como el posible ausentismo del personal sanitario, y esto siempre como resultado de la influenza. Para evitarlo, lo que se hace es que el personal debe ser vacunado cada año. Y por último, tenemos que sería recomendable mantener más que todo reservas suficientes de antivíricos para tratar a los pacientes en alto riesgo. Para ello, el personal esencial en caso de aparición de una nueva cepa pandémica contra la cual no se cuente, digamos, en este caso con una vacuna adecuada al momento de la primera oleada de... Y luego están lo que son las medidas internacionales, que debido a que la influenza es una enfermedad que ha sido endémica, lo que se hace es que por ello es un objeto de vigilancia por lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que sucede es que se recomiendan las siguientes medidas. En primer lugar, tenemos la notificación periódica de la situación epidemiológica dentro de un país a lo que es la Organización Mundial de la Salud.
Luego lo que se hace es indicar el virus causal en las notificaciones y se envían cepas prototipos a alguno de los 4 centros de referencia e investigaciones sobre la gripe de la Organización Mundial de la Salud. También se envía material de aspiración nasofaringea y también se envían pares de muestra de sangre a cualquiera de los centros nacionales de referencia para la influenza reconocidos por la OMS. En tercer lugar, vamos a tener que se realizan estudios epidemiológicos. Esto para dar a conocer rápidamente la identidad de los virus a los organismos nacionales de salud. Y en cuarto lugar, vamos a tener que se debe contar con las suficientes instalaciones comerciales, gubernamentales o de ambos tipos para obtener una producción rápida de vacuna y antivirales en cantidades suficientes para poder así mantener los programas para vacunar y también para poder administrar fármacos antivíricos a las personas que sean de alto riesgo y también al personal esencial. Ahora vamos a hablar del virus de la parainfluenza. Los virus de la parainfluenza, estos son ubicuos y producen enfermedades respiratorias frecuentes en personas de todas las edades. Son microorganismos patógenos importantes que causan enfermedades respiratorias graves en los lactantes y en los niños pequeños. También son frecuentes las reinfecciones por los virus de parainfluenza. Descripción del agente. Los paramicroviridae son pleomorfos con partículas de 150 nanómetros o más de diámetro, que a veces fluctúan hasta los 700 nanómetros. La envoltura de los paramicovirus al parecer es frágil y hace que las partículas virales sean lábiles a las condiciones de almacenamiento y propensas a la distorsión en las micrografías eléctricas. Los virus de la parainfluenza los tenemos en los tipos 1, 2, 3 y también en raras ocasiones los del tipo 4. Suelen ser todos estos agentes infecciosos. Historia de la enfermedad. Esto, como lo observamos acá en esta línea de tiempo, en primer lugar vamos a tener que los virus de la parainfluenza del ser humano son agentes importantes de infección del tracto respiratorio alto y bajo, tanto en niños como en adultos. Los 4 serotipos del virus de la parainfluenza humana se describieron por primera vez en 1956 y estos se establecieron como una causa frecuente de enfermedad respiratoria en niños que fueron menores a 2 años de edad. Tanto los tipos 1, 2 y 3 se aislaron en niños con infecciones respiratorias bajas, mientras que los del tipo 4 se aislaron en infecciones respiratorias altas. También se identificaron con agentes etiológicos de, por ejemplo, el croup. En este caso serían los tipos 1, 2 y 4. Y en el caso del tipo 3 estaba presente para neumonías y bronquiolitis. A fines de 1960 se ensayaron vacunas a virus inactivado con formalina. Se observó que los niños desarrollaban lo que eran anticuerpos, pero en títulos bajos y que no se inducía respuesta de IgA. Esta no era secretoria en mucosas. Sin embargo, en el 2013 e inclusive hasta la actualidad, como tenemos en la línea de tiempo, no existe una vacuna licenciada alguna para los paramicovirus. Los virus de la influenza son importantes debido a las graves enfermedades que pueden causar en los lactantes y en los niños pequeños. Los virus de la parainfluenza, tanto del tipo 1 como del tipo 3, son los más comunes en este sentido. La inmunidad a la reinfección es transitoria, aunque en niños mayores y en adultos pueden ocurrir infecciones repetidas, pero lo que sucede es que en general son más leves que las que se presentan en los primeros años de vida. Descripción de la enfermedad. Las virosis de las vías respiratorias pueden caracterizarse por fiebre, tos, taquipnea y una o varias reacciones sistémicas que podrían ser escalofrío o sensación de frío, cefalea, dolores difusos,
en todo el cuerpo. También puede haber malestar generalizado y anorexia. En los lactantes ocasionalmente se manifiestan por trastornos digestivos y también suelen aparecer signos de localización en diversos sitios de las vías respiratorias aislados o en combinación, como lo podrían ser la rinitis, la faringitis o amigdalitis, también la laringitis, laringotraqueitis, la bronquitis, bronquiolitis, neumonitis o neumonía. Asimismo, también podría haber lo que es conjuntivitis. Los síntomas y signos suelen desaparecer en el término de 2 a 5 días sin complicaciones. Sin embargo, la infección puede complicarse por sinusitis o otitis media bacterianas y en raras ocasiones también por neumonía bacteriana. El recuento de leucocitos y la flora bacteriana de las vías respiratorias, estos generalmente suelen estar dentro de los límites normales, salvo que se modifiquen por alguna complicación. En los lactantes de muy corta edad puede ser difícil distinguir entre neumonía, septicemia y meningitis. Epidemiología. Estos virus tienen una amplia distribución geográfica. El tipo 3 es endémico y se suele observar un pequeño incremento en lo que es durante la primavera, mientras que los del tipo 1 y 2 tienden a producir epidemia durante el otoño o el invierno, pero esto generalmente en ciclos de 2 años. Las reinfecciones son frecuentes durante la infancia y en los adultos, y por eso pueden producir enfermedades leves en las vías respiratorias altas. En el caso de reinfecciones, a veces es necesaria lo que es la hospitalización de los adultos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, el asma. Distribución. La distribución es mundial. Son enfermedades estacionales en las zonas templadas con máxima incidencia durante el otoño y en el invierno. Y a veces en la primavera. En las zonas tropicales, las infecciones de las vías respiratorias suelen ser más frecuentes en el tiempo húmedo y fresco. La incidencia anual es alta, particularmente en los lactantes y en los niños, con 2 a 6 episodios por niño al año, y depende del número de personas susceptibles y de la virulencia de la gente. Mi nombre es Nayeli Meléndez y voy a continuar con la explicación de la temática, comenzando con el reservorio del virus para influenza. El reservorio somos los seres humanos. Muchos virus conocidos producen infecciones asintomáticas y los adenovirus pueden mantenerse latentes en las amígdalas y en las adenoides, y esto es debido a que, como son la primera línea de defensa del sistema inmunitario contra bacterias y contra virus que ingresan en nuestra boca, esta función puede hacer que las amígdalas se vuelvan especialmente vulnerables a la infección. Continuando con el modo de transmisión. El virus para influenza se transmite de 2 formas, directa e indirectamente. Esto es importante conocerlo porque nos va a permitir formular medidas adecuadas de aislamiento, de manejo y de tratamiento de los casos que se nos vayan presentando, así como también nos va a permitir evitar el contagio de las personas susceptibles, que más adelante se la voy a mencionar. Existe entonces el modo de transmisión directamente, y esto es cuando se contagia de una persona a otra por contacto o por exposición a las secreciones contaminadas nasales o de la garganta, es decir, por contacto oral o por diseminación de gotitas. Realmente la transmisión de gotitas o por gotitas es uno de los mecanismos más importantes en los virus respiratorios, y esto es debido a que el patógeno se encuentra suspendido en una gotita o en partícula acuosa, que esta es expelida al ambiente al toser, al hablar o al estornudar. Y cuando hay un intermediario, ya sea animado o inanimado, que es lo que conocemos como fomites, se da un modo de transmisión indirecto. Y esto es por medio de las manos, de pañuelos, de utensilios para comer o de otros objetos que recientemente han sido contaminados con secreciones de las vías respiratorias de una persona infectada. Tenemos el periodo de incubación. Vamos a recordar que este es el tiempo que se necesita para que se desarrolle la infección después de que una persona se ve expuesta al virus. En este caso es de 1 a 10 días. Y el periodo de incubación termina cuando aparecen las primeras señales o los síntomas de la persona que va a tener la enfermedad. Bueno, tenemos acá el periodo de transmisibilidad.
Aquí se abarca el lapso inmediatamente anterior a la enfermedad activa y toda la duración de la enfermedad. Se sabe poco sobre las infecciones subclínicas o latentes y en muy raros casos la excreción del virus respiratorio puede persistir varias semanas después de que desaparecen los síntomas clínicos, y eso es especialmente en los lactantes. En cuanto a la susceptibilidad, voy a mencionar que son más frecuentes y más graves en los lactantes, en los niños y en los ancianos. La infección provoca la aparición de anticuerpos específicos, pero estos suelen ser realmente de muy corta duración, por lo cual en los virus de parainfluenza es muy común la reinfección. Las personas con alteraciones cardíacas, con alteraciones pulmonares o con alteraciones del sistema inmunitario tienen un mayor riesgo de presentar una afección grave. En cuanto a la patogenia, la replicación del virus de parainfluenza en el hospedador con una buena respuesta inmunitaria al parecer se limita a los epitelios respiratorios. La viremia, si se llega a presentar, es realmente infrecuente y la infección puede afectar solo la nariz, la garganta y puede producir un síndrome de un resfriado común. Pero por otra parte también la infección puede ser más extensa y sobre todo con los tipos 1 y 2, y aquí es donde puede afectar la laringe, la porción superior de la tráquea, y esto es lo que nos va a dar lugar a una laringotraqueobronquitis, que vamos a conocerlo como CRUP, y esta enfermedad se va a caracterizar por la obstrucción respiratoria debido a un edema de la laringe y a estructuras relacionadas también. La infección puede diseminarse hacia la porción inferior de la tráquea y los bronquios y también puede culminar en una neumonía o incluso en una bronquiolitis, sobre todo con el tipo 3. La duración de la eliminación del virus es de casi una semana después de que comienza la enfermedad. Y algunos niños pueden excretar el virus varios días antes de que aparezcan los síntomas. El virus 3, un dato interesante es que se puede excretar hasta 4 semanas después del inicio de la enfermedad primaria. Los factores que determinan la gravedad de la enfermedad por el virus de parainfluenza realmente no están claros, pero comprenden las propiedades tanto virales como del hospedador y vamos a incluir lo que es la susceptibilidad de la proteína del desdoblamiento por diferentes proteasas, el estado inmunitario del paciente y la hiperreactividad de las vías respiratorias. Pasamos entonces al cuadro clínico. El inicio de la enfermedad por virus de parainfluenza puede ser abrupto, como el CRUP que les mencioné anteriormente. Puede ser espasmódico, pero generalmente comienza como una leve infección de vías respiratorias superiores que tiene un progreso realmente variable y se va a dar a lo largo de 1 a 3 días con compromiso de las vías respiratorias medias o inferiores. La duración de la enfermedad aguda puede variar desde un periodo de 4 a 21 días, pero también puede variar de 7 a 10 días. La primoinfección, que es habitualmente en niños pequeños, esta se manifiesta como infección de las vías respiratorias agudas del tracto superior. Hago referencia a rinitis, a rinofaringitis, entre otras, ¿verdad? Y estas son de escasa gravedad. Pero también, sin embargo, puede afectar el tracto inferior y puede producir CRUP, bronquiolitis, también incluso neumonía. Estas formas de presentación pueden ser de gravedad y pueden también en escasa frecuencia llevar a la muerte. Más de la mitad de las infecciones iniciales por los virus de parainfluenza 1, 2 o 3 producen enfermedad febril y se estima que solo en un porcentaje de 2 a 3 se presenta CRUP, y el virus de la parainfluenza tipo 4 no produce enfermedad grave ni siquiera en la primera infección. Los niños y los adultos inmunocomprometidos pueden desarrollar infecciones graves y pueden ser incluso mortales, especialmente por el tipo 1. En estos pacientes se han detectado infecciones respiratorias con excreción muy prolongadas de estos virus. Las reinfecciones, como les mencioné anteriormente, son bastante frecuentes y esto se da en niños y en adultos, ya que la inmunidad, como les dije, es escasa y realmente es frecuentemente producidas por el tipo 3 y se presentan como infecciones respiratorias agudas altas, siendo clínicamente indistinguibles de las causadas por virus del resfriado común como el rinovirus.
Bueno, de una manera sintetizada, la parainfluenza 1 se va a, la parainfluenza tipo 1 se van a observar croup y traqueobronquitis. En la parainfluenza 2, el croup va a ser la enfermedad principal. En la parainfluenza 3, se va a producir una enfermedad respiratoria graves en lactantes y se va a incluir bronquitis, neumonía y también croup. Y en la parainfluenza 4, como lo acabo de mencionar, esta va a ser la menos común del grupo y en general va a estar asociada con enfermedad respiratoria superior, pero va a ser leve. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, las pruebas de amplificación de ácido nucleico son las técnicas diagnósticas preferidas. Y esto es debido a la sensibilidad y a la especificidad y a la capacidad de detectar virus de muy diverso tipo y la rapidez que se obtienen los resultados. El diagnóstico definitivo se basa en el aislamiento del virus en muestras apropiadas y esto va a ser a través de detección de ácido nucleico, de detección de antígenos, de aislamiento e identificación del virus. También se incluye el diagnóstico serológico, pero no es recomendable debido a que tiene una escasa respuesta inmune humoral a estos virus, en especial en los lactantes. Entonces, el diagnóstico se va a realizar por métodos directos en los que vamos a incluir el aislamiento del virus en cultivos celulares o detección de antígenos. Los métodos directos son de elección en especial por ser procedimientos rápidos y se incluye lo que es el método de ELISA para detección de antígeno viral por muestras de elección o en otras muestras respiratorias. Y otro método directo es la detección del RNA viral por prueba PCR. Y eso va a ser en un formato multiplex que detecta para influenza 1, 2 y 3. Y como conocemos en la actualidad, pues existen varias pruebas PCR que son múltiples, pues son de origen comercial y que nos van a permitir detectar todos los paramyxovirus, pero también otros tipos de virus que son respiratorios y que tienen una elevada sensibilidad y pues especificidad. Tenemos el diagnóstico diferencial. Se han identificado más de 200 virus diferentes y están distribuidos en 6 familias que están implicados en la patogenia de las infecciones del tracto respiratorio. Estas en patologías como el catarro común, como la faringitis, como la traqueobronquitis, como el diagnóstico diferencial, van a estar en el diagnóstico diferencial de la parainfluenza. Y también vamos a incluir los siguientes virus, como es el virus respiratorio sincital, el metapneumovirus, neumovirus humano, virus influenza A, influenza B, rinovirus, coronavirus, enterovirus. Y como dato, mencionar que el virus para influenza 3 puede causar neumonía y puede causar también bronquiolitis en lactantes pequeños, también en niños y en adultos inmunocomprometidos. Y estas enfermedades suelen ser indistinguibles de las provocadas por el virus sincital, que es el que incluimos también aquí en el diagnóstico diferencial, pero la diferencia va a ser en general que son menos graves. En cuanto al tratamiento, pues en la actualidad no existe un método de control o un tratamiento específico para estas afecciones o infecciones. Realmente no deben utilizarse antibióticos de manera indiscriminada, sino que deben de reservarse para los pacientes con faringitis por estreptococos del grupo A y también deben de reservarse para las personas con complicaciones bacterianas como otitis media, como sinusitis o como neumonía. Los antitusígenos, los descongestivos y los antihistamínicos tienen una eficacia dudosa y pueden ser incluso peligrosos, especialmente en los niños. Existe otro apartado que es acerca de el uso de las inmunoglobulinas, pero realmente eso no ha sido muy bien estudiado, por lo tanto, ¿verdad? Nos vamos a quedar de que la única profilaxis va a ser evitar la exposición al contagio en los lactantes y también una adecuada higiene en objetos y en manos que van a estar en contacto con los niños, ¿verdad? Entonces, por último, ya casi finalizando, tenemos las complicaciones. Las infecciones bacterianas secundarias son la complicación más común y son más serias en los bebés y se vuelven menos graves con el paso del tiempo, es decir, con la edad. Se reconocen que en sujetos con condiciones crónicas de base como inmunocomprometidos o post-trasplantes, las infecciones por el virus de parainfluenza
pueden ser graves y eventualmente pueden ser mortales. La obstrucción de las vías respiratorias en el croup y en la bronquiolitis pueden ser grave e incluso potencialmente mortal, especialmente en los niños pequeños. En cuanto al pronóstico, pues la mayoría de las infecciones en adultos y niños mayores son leves y la recuperación ocurre sin tratamiento, a menos que la persona tenga mucha edad o un sistema inmunitario anormal. Es decir, que si hay dificultad respiratoria, pues se debe de requerir a la intervención médica lo más pronto posible. Y por último tenemos la prevención y el control. Entre los niños con un alto riesgo de complicaciones por el virus respiratorio se encuentran los lactantes menores de 2 años. Y estos pueden ser que tengan alguna neumopatía crónica que haya requerido tratamiento en los 6 meses anteriores a la estación del predominio del virus, y también los prematuros que nacen entre las 32 y 35 semanas de gestación. Es en estos pequeñitos que existe un alto riesgo y puede ser útil aquí la administración intravenosa de inmunoglobulina. Además, se puede también aplicar el palivizumab, que es un preparado de anticuerpos monoclonales contra el virus, que se aplica por vía intramuscular, y esto realmente lo que ha hecho es que ha disminuido aproximadamente a la mitad el número de hospitalizaciones debidas a la infección por el virus. Y para finalizar, pues voy a resumir que con la información y la explicación de los virus de parainfluenza, lo que recalcamos es que estos son importantes debido a la gravedad, a las graves enfermedades que pueden causar en los lactantes y en los niños pequeños. Los virus de parainfluenza 1 y 3 son particularmente comunes en este sentido, como ya lo mencionaba, y en general pues se piensa que este grupo es responsable de un 15 a un 20% de todas las enfermedades respiratorias no bacterianas que requieren hospitalización en la lactancia y también en la infancia temprana. Y como conclusión, pues de esta manera hemos descrito los aspectos más importantes de los virus de parainfluenza pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae, ya que estos tienen una gran implicación en la salud de las personas debido a los 4 tipos de virus de la influenza que anteriormente se han explicado, que es A, B, C y D. También pues hemos descrito los aspectos más importantes del virus de parainfluenza debido a que existen 4 tipos de este virus, de los cuales pues todos pueden causar infecciones respiratorias inferiores e infecciones de las vías respiratorias superiores en adultos y en niños. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.